Y en este video estaremos hablando sobre estos nuevos headset gaming que tengo unos días probándolo y son estos Valorize, esta versión UG08S. Esta compañía Valorize me ha contactado Micho Sensei. Quiero que pruebes estos headsets porque son costo-rendimiento y de verdad me he quedado sorprendido. Quiero que lo veamos aquí a detalle. Lo primero que debemos saber es que esta compañía tiene alrededor de 12 años trabajando con algunos modelos de headsets gaming y en esta ocasión me han hablado sobre estos. Me ha dejado impresionado algunas características como que el tema de que duren 100 horas la batería. Esto ya ustedes saben que el 7.1 esto es emulado, así es. A mí me interesa ver algunas funciones en términos de conectividad. Tiene un dongle, me ha parecido interesante, y Bluetooth, o sea que este puede tener una conexión con múltiples dispositivos aquí, tanto tipo C para Nintendo Switch, para laptops, para PC, consolas, óyeme, hasta alámbrico puedes utilizarlo y es bastante bien. Le voy a dejar aquí un pequeño unboxing de todo este headset, pero algo fundamental, a ver, quiero que lo vean aquí de cerca porque el headset como tal, te soy claro con el tema de los headsets. Los headsets se ven muy bien a nivel estético, pero algo que debo destacar es que estos headsets en calidad de materiales son de aquellos headsets que debes cuidarlo bien. Estos se parecen bastante a los SteelSeries Artist que tengo por aquí y esto no está mal de que se parezcan. Aquí podemos ver la conectividad, son tipo C y aquí podemos ver cómo se encienden, volumen y, ¿verdad? Y aquí el muteo y todo, o sea, está bastante bien en este sentido. Conectividad, aquí podemos ver que al momento de expandirlo puedes ver que tiene estas placas aquí de metal. Bastante interesante esto. Los headsets, importantísimo. Los drivers son de 40 milímetros. Que ustedes saben que el tema del sonido aquí son drivers más pequeños. Pero algo fundamental es que lo vamos a probar ahora. Vamos a jugar Warzone. Vamos a jugar el Stalker 2 que he estado jugando. Y vamos a probar qué tal rinden. Y algo importante con el apartado de conectividad es que estos simplemente funcionan como este dongle que utiliza Microsoft. Puedes ir y conectarlo en tu PC y ahí estarás listo. Bien, aquí estamos probando estos nuevos Valorize UG08S aquí en Black Ops 6. Este videojuego que es bastante crítico, el audio es importantísimo. Ya se pueden ver el juego en sí, el headset con este videojuego se escucha un tanto plano. Hay que tuquearlo un poquito, en verdad. Hay que tuquearlo un poquito. En tema de los pasos y esto, el audio hay que tuquearlo, eso se lo adelanto. Los pasos se escuchan un tanto ligeros y esto es porque hay que tunearlo. Yo lo estoy colocando stock y en stock, en stock está funcionando de esta manera, o sea que vamos a ver qué tanto se puede hacer. Peligroso, tan peligrosos los muchachos, tan peligrosos. Ahí son enemigos, están peligrosos, están peligrosísimos. Ok, se lo voy a decir. Me gustaría el audio también de lo que es el micrófono, que es súper importante también, cómo se escucha el audio del micrófono. Eso es importante para no dejar sordo a tu squad. ¡Uy! Pero los pasos no se escuchan. Hay que tunearlo, hay que tunearlo. O sea, se puede sacar. Recuerden que estos drivers son de 40 milímetros. Y por ende tiene sus cositas. O sea que hay un apartado ahí de configuración que hay que hacerlo. A mí me deja sorprendido de que tenga su propio dongle, como que no necesites comprar nada adicional, que venga con todo listo. Eso está bastante bien. Y ahí, ¿cómo se oye? ¿Se oye bien ahí?
¿Me oyen No, bien? no, 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 como antes, Se como antes, se no. escuchaba mejor antes. Se escucha mejor antes, ¿verdad? Lo que Ya, pasa ya, es que ya estoy por probando tanto unos no se headsets escucha el nuevos. teléfono. No, estoy usando unos headsets nuevos, unos Valorize aquí. Y estoy haciendo algunas pruebas, ¿verdad? Ustedes saben que las pruebas son Ese escucha, sin ese escucha cotorra. bien. Ese escucha bien, pero se escucha como si tú tuvieras en una caja de... Pero está bien, no pasa nada. O sea, la idea es el precio, el rendimiento. Pero dime tú, si yo te pongo lo que yo normalmente utilizo, dime ahí. Ahí se Ahí se escucha. escucha nítido. Ah, pero ya tú sabes, estamos hablando de 200 y pico de dólares. Ajá, Bien, entonces ahí se escucha nítido los headsets. ese es el micrófono que tú, de los de los Pero auriculares. bueno, aquí en Discord también ayuda mucho por el Crips. Sí, pero como quiera se nota la diferencia del audio. Esa es la idea. Claro. Sí. Ese escucha bien, ese escucha bien. Al precio se escucha bien. Está bien, está bien. Bien, aquí estamos en el Stalker 2. Este es un juego más cinemático, más low pace, distinto al Black Ops 6. Ustedes saben, es un videojuego que he estado jugando y en verdad para tener aquí están los headsets, los Valorize y aquí está el modo en el cual estoy jugando. Lo podemos poner aquí Full Dynamic Range, a ver qué tal. Vamos a ver aquí, vamos a ponerlo en Full Dynamic Range, a ver cómo se escucha. Recuerden que esto tiene un 7.1 emulado y hay que destacarlo. Se escucha bien, se escucha un poco plano, pero lo que son todos los detalles de audio del videojuego se pueden percibir. Aquí hay una rata. Vamos a ver cómo podemos resolver esta rata. Ok. Ok, ¿qué hay aquí? Vamos a recoger. Pero sí se escucha alto. El ruido se escucha... Uy. El sonido se escucha alto. Se escucha bastante alto. O sea, la captación del audio está bastante bien. O sea, lo que capta del audio. Lo que se escucha un poco plano. Pero entendiendo la ruta. Oh, me quedé encerrado aquí. Los detalles del juego se escuchan bien. Estoy utilizando el micrófono del headset también para grabar, para que ustedes puedan obtener toda la experiencia. Uy, ahí quedé. Bien, en esencia, estos nuevos Valorize. Wow, se escucha muy alto. Se escucha súper alto el juego. Se escucha bien. En esencia, estos son los Valorize UG08S. Estos nuevos headsets que he estado probando. He estado probando múltiples headsets en diferentes escenarios. Y estos me parecen bien por el precio. Yo de todas formas le voy a dejar el link en la descripción y estos que tengo aquí se los voy a regalar a los miembros del club y a aquellos suscriptores. Suscríbanse, dejan sus likes que voy a estar haciendo un giveaway con estos nuevos headsets. Como le dije, tengo otros headsets, estos Astros, Steel Series, tengo también Sennheiser y me encanta probar nuevos headsets también que puedan rendir bien por el dinero de los usuarios. Logitech, hay múltiples marcas, pero ver que aumenta la competencia de los headsets gaming, eso me parece bastante interesante. Y nada, déjenme saber sus impresiones y suscríbanse y dejen un like y estén activos para los próximos videos del club. Ya ustedes saben, nos vemos por allá. Chao, chao.